22:46. ¿No? Y ahí entró. Bien. Bien, queridos hermanos. Entonces, bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, de que pueda entrar todo en este lapso de tiempo que tenemos, ¿sí? Creo que es bueno poder hablar de las cosas, de las diferencias que de alguna forma ha dejado el Eterno para con su pueblo en distintas maneras, ¿sí? Como por allí hemos hablado, así como en el tiempo por allá por el primer siglo, y teníamos ejemplo con los nazarenos, los nezarritas, teníamos los fariseos, los saduceos, los del camino, los celotes, ¿verdad? Y de alguna forma veían cosas diferentes los unos con los otros, pero lo que Dios le entregó a su pueblo, lo que el Eterno entregó a su pueblo, es en términos generales. Por allá, bueno, hay cosas que a veces con el tiempo y las distancias se van viendo diferentes. Y creo que también es tiempo, ¿sí? Estamos en tiempos apresurados, tiempos también así como el enemigo está utilizando a las personas a juntarse, a ser un solo pueblo, a juntarlos en un solo pensamiento, también el pueblo del Eterno debe de juntarse, ¿sí? En obediencia, empezar a mirar, como decía nuestro hermano Justiniano en alguna oportunidad, ¿verdad? Juntémonos. Esas diferencias que por allí a veces no las levantamos y hay distinción entre nosotros, tratemos de ir bajando esos muros, ¿sí? Que esos muros, bueno, bajemos ladrillo a ladrillo hasta que de pronto podamos levantar el pie y cruzamos y nos juntamos, ¿sí? Creo que eso también es lo que el Padre Eterno quiere de nosotros. Creo que todos estamos convencidos en las cosas que hacemos, pero debemos de trabajar también para la unificación, para podernos unir, para podernos juntar, para ser un solo pueblo. Bien, en esta tarde, en esta noche, quisiera tocar solamente un par de conceptos, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, vamos a ir apresurando, una cuestión de conceptos con respecto eh, el Padre Eterno. Y vamos a ir conversando en esta noche, vamos a ir hablando, ¿sí? E intercambiando algunas posiciones. Y digámoslo de esta manera, ¿el Eterno nos cuida? ¿En verdad que nos cuida a nosotros? ¿Sí? Y digámoslo así, el Eterno cuida a los hermanos del Ecuador, los hermanos de Chile, de Argentina, de Colombia. ¿Nos cuida? Y debemos decir, sí, claro que nos cuida. Claro, ahora, bueno, ¿en qué parte nos cuida? Y a veces, no sé, entramos en varias situaciones. Digámoslo de esta forma, nos cuida y ahora, ¿le importa al Eterno lo que hacemos nosotros? ¿Le importa cómo hablamos, cómo nos conducimos, si le servimos a Él y al mismo tiempo seguimos por el camino de enfrente? Y claro que importa, ¿sí? Y si nosotros tomamos en cuenta qué le pasó a Israel, ¿sí? Y cómo le fue a Israel por de alguna forma ir desviando el camino, y hoy hoy no es diferente, hoy no es distinto, ¿sí? Él quiere, ¿sí? Que nuestras hermanas que están de aquel lado le sirvan, y le sirvan con integridad. Y lo que no sabemos, ¿sí? Ir aprendiendo para cada día servirle de mejor manera. Es lo que todos queremos. Cada día servirlo de mejor manera. Y nos decía algo allá en Tesalonicense, ¿verdad? El 1 Tesalonicense, capítulo 5, el verso 20, 5, 20, 23, una cosa así. Y nos habla y dice algo muy parecido a esto, que Él nos ha limpiado o nos quiere limpios, ¿verdad? Nos ha purificado de mente, alma y cuerpo, ¿sí? Vamos a leerlo mejor, a ver. Así no estamos medio adivinando qué es lo que dice el pasaje. Dije 1 Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice de esta forma. Comienza diciendo el verso 22. El 22
y que si nosotros quisiéramos tomar el 21, encierra más todavía. El 21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. O sea, permanentemente nos llama esto, a examinar todo, retener lo bueno. Verso 22. Apartados de toda especie de mal, el Dios de paz os santifique en todo, que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor llamado Adón. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere? Guardarnos, ¿verdad? En alma, cuerpo y espíritu. En esta tarde, esta noche, vamos a hablar un poquito cómo nos guardamos, de qué forma nos guardamos con respecto a lo que es el cuerpo. ¿Sí? Podemos hablar del espíritu, ¿sí? Del alma y cómo funciona eso, pero vamos a hablar en esta tarde del cuerpo. ¿Cómo limpiamos este cuerpo? Y nos podemos hacer muchas preguntas al respecto. Ahora, cuando él de alguna forma nos dice, ustedes van a comer de esto, de esto, de esto. De este animal van a comer, de este no van a comer, de esta ave van a comer, pero de estas otras no. De los peces van a comer los que tienen aleta y los que tienen escamas. De todo lo que vive en el mar, lo que tiene aleta y tiene escamas. ¿Sí? Eso es lo que van a comer. Si nosotros empezamos a revisar el capítulo 11 de Levítico y de Deuteronomio 14, ¿verdad? Nos va a dar una amplia lista de qué es lo que podemos comer. En una oportunidad, ¿sí? En una forma muy jocosa, eh, a nosotros nos decían, con hermanos, digámosle así, que tienen otro pensamiento, y decían, pero entonces nosotros no podemos comer nada, ¿sí? O sea, porque no se podía comer cerdo, porque no podía comer liebre, porque no se puede comer perro, porque las ratas ya no se pueden comer, ¿sí? Los murciélagos los dejamos pasar, y por allá las serpientes, las serpientes ya no se comen, y uno dice, ¿qué cochinada está hablando? Vamos a ser honestos, ¿hay gente que come eso o no, hermano? ¿Hay gente que come ratón? Sí que la hay. ¿Hay gente que come perro? Sí que lo hay. Y yo en este momento tengo un video armado que bueno, se los podría mostrar, pero eso no va a llevar demasiado tiempo. ¿Sí? Son un par de minutos, pero bueno, tenemos tiempo limitado para eso. Y gente come perro, come ratón, come murciélagos, ¿sí? Y ni se imaginan las cochinadas que comen. Ahora cuando el Padre Eterno dio la alimentación, ejemplo, al mono lo dio como alimentación, ¿lo vemos en alguna parte de que el mono haya sido para alimentación? Y vamos a encontrar que no, no fue así. Ahora, el mono, el cerdo, es buena la creación de Dios en su aspecto, y claro que es bueno. El cerdo tiene una función muy especial, lo mismo que las cucarachas. Las cucarachas tienen una muy buena función, el caballo también. Y convengamos que por allá nosotros nos encontramos con el término y a veces depende a quién le hablemos, es chocante. Cuando nosotros decimos vianda inmunda, por ejemplo, ¿sí? Y lo vamos a encontrar, además en la Reina Valera lo encontramos en forma frecuente. Y nosotros decimos vianda inmunda, por ejemplo. Y hay personas que se ofenden al que nosotros digamos vianda inmunda. Y tranquilamente podríamos usar otra palabra y decimos vianda impura. Y ya no es lo mismo, aunque estamos hablando en el mismo tono. Y decimos, ¿el cerdo es una creación mala? Porque nos dice el apóstol Pablo allá a Timoteo, le dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar. El caballo, por ejemplo, ¿es de desecharlo? No cumple con los requisitos. No tiene pezuña hendida y no es un animal rumiante. Ahora, el caballo eh, es inmundo por lo que come. Y todo el que tenga un poquito de sentido común y sepa
un poquitito solamente de animales, y vas a ver que el caballo es un animal muy, muy limpio. Come pasto limpio, toma agua limpia, ¿verdad? Pero sin embargo, para comerlo, está como un animal impuro que no se debe comer, porque no fue hecho como alimento, ¿sí? No fue, el Padre Eterno no lo dejó, no lo separó, ¿verdad? No lo separó, vamos a hablar en otros términos, no lo separó como un animal de alimento, sino que tiene una función en todo este ciclo terrestre, en esta cadena alimenticia que hay, tiene una función, así como la cucaracha misma, que vive, digamos, en medio de la inmundicia, pero tiene una función. ¿Cuánto problema se hace hoy la ciencia, verdad? Cuando va una especie, empieza a desaparecer. Hace un tiempo atrás, que se viene hablando, de un tiempo largo, que hay peligro con las abejas, ¿verdad? Porque las abejas están sufriendo, digamos, o la están matando, o la están sacando, o por el tema de la flora misma, muchas cosas. O sea, hay mucho menos abejas de las que tendrían que haber. Y hay una enorme preocupación, ¿sí? Ahora, pero pensemos en aquellos animales que hacen limpieza. No son para comer, como las cucarachas. No son para comer, pero hacen limpieza, ¿verdad? El cerdo no es para comerlo, pero hace limpieza, ¿sí? Mucho desperdicio se lo come. Ahora también convengamos que el Padre Eterno nos cuida. ¿Por qué nos cuida? El cerdo, la forma que tiene de alimentarse y las enfermedades que transmite. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de la triquinosis que tiene el cerdo, ¿con qué se mata la triquinosis? ¿Sí? O sea, si la triquinosis entra en el cuerpo de un humano, ¿cuánto dura? Y eso se sabe, ¿verdad? De que es muy, muy peligroso. Los mariscos, que no se come nada de mariscos, pero cuando aparece lo que es la marea roja, ¿en qué condiciones está? Y de alguna forma, el Eterno nos cuida, ¿sí? Él nos da cuidado con eso, con ese tipo de animales, con ese tipo, ¿verdad? De alimentación. Y así podemos seguir sumando, ¿verdad? Y cuando el hombre empieza a cometer locuras, porque así fue, y podríamos hablar de las locuras de la vaca loca, por ejemplo, que la vaca loca la terminaron, perdón, haciendo carnívora, de alguna manera, ¿sí? O sea, con el alimento que da las vueltas y que trituran y se lo vuelven a dar, es como él lo termina siendo carnívoro, aunque lo que le daban eran huesos, en verdad. Hueso triturado, molido, mezclado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta alimentación, y nosotros podemos ir al fin de esto, y nos dice así el capítulo 11 de Levítico. Capítulo 11 de Levítico nos habla así de esta forma, y dice así, a ver, nos da una serie de animales, de aves, pero es interesante por allí cómo termina, y dice, de esta forma el verso 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para haceros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley de los animales y de las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Verso 47, prestemos atención. Dice así, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Sí? O sea, aquí está la enseñanza. Y le dijo, ustedes sean santos, sean apartados, como yo soy santo, decía, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos decía? Sean santos en toda vuestra manera, ¿sí? Y volvemos.
cuerpo, alma, espíritu. Y debemos de preocuparnos, ¿sí? Y nos deja algo muy claro. Y dice, apártense de todo esto, ¿sí? O sea, hay un grupo de animales que sí se pueden comer. Acá es donde aparecía esto que yo les decía. Alguien decía, pero entonces no podemos comer nada. Si este no se come, este tampoco, esto tampoco, no podemos comer nada. Estaba con uno de mis hermanos en una oportunidad allí y le decíamos, ¿sabe que sí se puede comer? Y si usted fuera a nuestra congregación, están todos pasaditos los 90 kilos. O sea que se puede, se puede, se puede alimentar bastante bien uno con las cosas, ¿verdad? Que el Eterno nos ha dejado, ¿sí? Y de pronto empezamos a aparecer ahora ya, en el primer siglo, que es donde hay muchísimas dificultades al respecto, y donde aparentemente los animales pasaron a ser limpios. Usted con una oración hace limpio un animal. Ejemplo, yo puedo decir, hagámosle una oración a un caballo, ¿verdad? Y hagamos el caballo limpio ahora. Cuando su palabra, nos decía ya en Timoteo, ¿verdad? Que por la oración y por la palabra, ¿de quién? ¿Por la palabra mía? ¿Por la palabra de alguno de los que estamos acá? ¿Por su palabra que ya está escrita? ¿Sí? En su palabra que está escrita, dejó a este animal con una función. Y la función que tenía este animal no era precisamente, ¿verdad?, para comérselo, sino era para que el hombre se transporte, para que el hombre cultive la tierra, para que cargue sus cosas, para que trabaje junto con el hombre, pero no para comérselo, ¿sí? Para eso había dejado otros animales, había dejado otras aves que se podían comer. Y de pronto llegamos allá a Mateo, el capítulo 15 de Mateo, ¿verdad? Y nos dice una cosa así. Es muy, muy, muy utilizado este pasaje, ¿verdad? Dije Mateo 15. Mateo 15 nos habla de esta forma. El Señor tenía una discusión así con los fariseos y le querían mostrar un par de situaciones. Decía el capítulo 15, dice, vamos por los versos conflictivos, dice de esta manera, el verso 16, dice, y Jesús dijo, ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? O sea, los trató como que algo no estaban entendiendo bien. Dice, ¿ustedes también son sin entendimiento? Eh, no entendéis, dice, aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Más lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurto, falsos testimonios, blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Más, decía, termina diciendo, más que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. O sea, ¿cuál es el problema que había? ¿Sí? Acá en el capítulo 15, y si nosotros volvemos hacia atrás, ¿verdad? Y empezamos a leer a partir del verso 1 en adelante, nos dice así. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, acá está el problema, verso 2. ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. A ver, hermano, ¿de qué está hablando? Está hablando de la ley que enseña, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe comer o no se debe comer? ¿O está hablando de una tradición? ¿Sí? De eso es lo que le está hablando. Está hablando de una tradición. La tradición, ¿verdad? De lavarse las manos. Y que no se lavaban muchas veces las manos, ¿sí?
lo que hacía, lo que comían inmundo. Pero resulta ser que la escritura no decía eso. La palabra no estaba hablando de eso. Por eso termina diciendo en el verso 20, eso es lo que contamina, lo que sale del corazón es lo que contamina. Pero comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre. Y convengamos que cuando nosotros escuchamos a veces, vemos qué significa el lavarse las manos. Y pensamos que es como ahora mismo la cuarentena, hay que lavarse un montón de veces las manos para no tener problemas, ¿sí? Y lávese una y otra vez. Pero resulta ser que la forma ritual que tenían de lavarse las manos era otra cosa, ¿sí? O sea, la forma ritual que ellos hacían era tipo mandamiento. Y era un lavado ritual que se hacían. No es lo que estamos acostumbrados nosotros a ver. De eso es lo que está, este es el problema que estaban teniendo, ¿sí? Ni hablar cuando nosotros seguimos avanzando, ¿verdad? Hacia lo que el apóstol Pablo enseñaba. Y hoy, 2000 años más tarde, da todo igual, da todo igual. Es más, si nosotros miramos, vamos a decir entre comillas, se le hace una fiesta al maestro, se hace una fiesta, ¿verdad? Para él, y la fiesta que se hace para su nacimiento, la fiesta del 25 de diciembre, donde se lo honra, donde se lo agasaja. Bueno, eligieron esa fecha por diferentes motivos, ¿sí? Eligieron esa fecha como la fecha que él nació. Claro, es una fecha muy mal elegida, o la eligieron bien, en verdad, en función de a quién venía representando en definitiva, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la comida central? No sé, no los conozco en profundidad a nuestros hermanos. No sé si alguien alguna vez estuvo del otro lado. Pero ¿cuál es la comida central un 25 de diciembre? ¿Sí? ¿Qué es lo que en verdad se participa? Por estos lados sí, hay una costumbre, ¿verdad? De que lo que se come es cordero, un asado. Pero hay lugares que no. Le ponen la manzanita en la boca y ya está. O sea, juntamos dos cosas, ¿verdad? Le ponemos ese que lleva la manzanita ahí en el hocico, ¿sí? Eh, y en teoría están sirviendo al Todopoderoso, están recordando que Él vino. Una cosa más mal, una arriba de la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos y nos olvidamos del verso 42 de Levíticos y el capítulo 14 de Deuteronomio, habla muy parecido. Y si nosotros seguimos considerando y seguimos teniendo en cuenta todas estas cosas que pasan, esta alimentación, y de pronto vamos a ir a Gálatas. Vamos a ver Gálatas, el capítulo 5. Es muy leído, muy leído acá en Gálatas. Gálatas 5 nos habla de esta forma. A ver. Capítulo 5, dije, de Gálatas, comienza diciendo, a partir del verso 18 en adelante. A partir del verso 18 nos habla de lo que son, dice, más si soy guiado del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, en las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que hacen tales cosas
no heredarán el reino de Dios. O sea, empieza a enumerar varias cosas y dice, y los que hacen tales cosas, o los que están viciados a hacer tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Bien, todos de alguna forma nos preocupamos, cantamos alabanza, hacemos oraciones, nos juntamos, estamos delante de su presencia porque queremos un día final, estar delante de su presencia y ya me está marcando el tiempo restante que tenemos. ¿Sí? Vamos a ir apresurándonos. Nos habla y nos dice de esta forma. En todo lo que acabo de leer acá en Gálatas, ¿ustedes creen que de alguna forma en algún lugar nos puede haber hablado de lo que comen o lo que no se come? Y lo vamos a hacer simple para ir abreviando el tiempo, ¿sí? No solamente para hacerlos pensar, sino para abreviar el tiempo. Nos dice que son, y manifiesta la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Vamos a detenernos un segundo en lo que es inmundicia, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Cuando decimos inmundicias, y podemos decir, no sé, a lo mejor inmundicia puede ser dicho de esta forma, brujería, por ejemplo. Pero si nosotros empezamos a buscar, ¿verdad? Tenemos hechicería, tenemos contienda, tenemos enemistades. La hechicería abarca un rango muy amplio, ¿verdad? De lo que hace ese tipo de inmundicia. Idolatría, tenemos idolatría. Y así vamos viendo, pero hay una serie de cosas, ¿verdad? En esta serie de cosas, la inmundicia, ¿de qué se trata? Si nosotros quisiéramos ubicar la inmundicia, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Sí? Entonces también creo que es importante poder ver, ¿sí? Cuando hay una serie de datos que nos están dando y al mismo tiempo nos dice inmundicia. Y los que hacen tales cosas no heredarán el reino, ¿verdad? Y después, si nosotros tomamos en cuenta que si pudiéramos hablar de lo que es Babilonia, Babilonia la Grande, y nos dice así, capítulo 18 de Apocalipsis. El capítulo 18 de Apocalipsis nos habla de esta manera, hablando de Babilonia. Dice de esta forma, comienza a partir del verso 1, dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la gran Babilonia, que es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Si nosotros decimos que el Señor limpió, ¿verdad? Todas las aves, todos los animales, ¿cuáles son estas aves sucias y aborrecibles? ¿Sí? Si ya son limpias. Ya todos los animales son limpios. Resulta ser que no es así. En Babilonia, ¿sí? En la Babilonia espiritual, en el sistema de adoración, no nos está hablando de un cuervo o de un águila, ¿sí? O que hay una casa por allí, que hay habitaciones, digamos, que guardan las águilas o guardan un cóndor, o un cuervo o un chacal. Estamos hablando de cuestiones espirituales, ¿sí? Y que esta casa que es Babilonia, este sistema de adoración idolátrico que es Babilonia, tiene aves aborrecibles. Dentro de sí tiene aves aborrecibles. Así como cada uno, ¿verdad? De alguna manera tiene un templo, que es un templo para mantener vivo, santo, apartado. Y para esto nada mejor que recordar
Si nosotros volviéramos al año 165, 166 para atrás, ¿verdad? Y tuviéramos que hablar de Antíoco Epífanes, ¿qué abominación espantosa cometió Antíoco? Según lo que dijo el profeta Daniel, ¿sí? O sea, hubo una abominación espantosa que ocurrió allí. Y podemos tomar dos cosas, si queremos tomar como abominación. Una fue meter la estatua de Zeus, ¿sí? El dios olímpico, lo metió en el templo. Y lo otro era el sacrificio de los cerdos, ¿verdad? O sea, hacían sacrificios, en teoría, ofreciéndolo a Dios, ni por dónde, ni por cuándo, ni cómo podía de alguna manera hacer eso, ¿sí? Pero lo hicieron. Se metieron al templo, ¿verdad? Y hacían estos sacrificios. Y que fue la abominación. Para el Señor fue abominación. Ahora, si lo trasladamos a nuestros días, ¿cuál es el templo? ¿Sí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Capítulo 3, el verso 16 por allí de 1 Corintios. Nuestros cuerpos, ¿verdad? Son ese templo. Estos cuerpos, ¿verdad? Que somos nosotros, son ese templo, donde está todo el orden de culto. Capítulo 12 nos dice de los romanos, ¿verdad? Hablando de este cuerpo, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, decía, que presentéis vuestros cuerpos santos, en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. ¿Sí? O sea, todas estas cosas, ¿verdad? Ocurren en este templo. Entonces, nos van quedando 3 minutitos. Queridos hermanos, creo que es importante cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿sí? Y que esto permanece en el tiempo. No es que ahora, por esta razón de que estoy hablando yo en este momento, murieron muchísimos. Fueron a parar a la hoguera, perdieron la vida en el tiempo de los macabeos. Y solamente con comer cerdo quedaban liberados de esta causa. ¿Hoy será diferente? ¿Hoy es distinto? ¿Sí? Creo que es un tema para hablarlo, pensarlo. Y a nuestro Padre, en verdad, le preocupa todo lo que hagamos. Le preocupa todo lo que comamos. Por algo nos dejó una enseñanza. Por algo nos dejó una forma, ¿verdad?, de alimentación. Por algo nos dejó esta manera para que nosotros nos pudiéramos dirigir a Él. Y obviamente, queda en todos los tiempos, queda algo para poder hacer. Y tengamos en cuenta, Él nos cuida. Y allá también en el principio dice, la sangre no debíamos de comer, ¿verdad? La sangre no se debe comer. Pero resulta ser que nosotros vemos hoy que acá por estos lados se le dice morcilla, ¿verdad? Y que es sangre embutida. Y después hay otros que comen sangre al pie del animal. Lo ponen en una fuente con un poco de esto, un poco de aquello, lo baten un poquito y adentro, ¿sí? Y lo que es la orden del Eterno, no importa. Él hizo limpia todas las cosas. Cuando en verdad, es lo que dice allí en Pedro, es otra cosa de lo que está hablando. Allí en Pedro, siempre, el capítulo 10 de Pedro siempre se lo toman, y se lo toman todos a mal, ¿verdad? Cuando se pregunta, cuando se dice de que allí en Pedro, capítulo 10 de Hechos, perdón, hizo limpio todos los alimentos. Y no es así, porque el capítulo 10, el verso 28 y el verso 37 nos hablan que está hablando de personas, de gente, y es una enseñanza para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, es esa enseñanza, ¿verdad?
no es que está abriendo un nuevo camino en ese tipo de cosas. Hermanos, nos quedamos sin tiempo. Que el Señor los bendiga eternamente, a donde los que puedan escuchar, donde puedan llegar con este audio también después, que el Señor los bendiga grandemente y que nos cuide y nos guíe y nos guarde de todas estas cosas que nos hacen mal. Que el Señor los bendiga.